directamente en Río Bravo, y también estamos transmitiendo a través de la radio hermana, de la radio hermana, sí, de la hermana radio, La Guasa, 97.3 FM, así que si nos están escuchando los amigos ahí de La Guasa, pues Dios les bendiga en esta tarde y gracias por quedarse a escuchar este programa. De entrada, pues el concepto de entendimiento, la Real Academia Española nos da un concepto muy, muy bonito, muy importante, que habla de potencia del alma. Imagínense, entendimiento es una potencia del alma en virtud de la cual se van a concebir cosas y las cosas las compara, las juzga e induce y deduce otras de las cuales ya conoce. Entonces, el entendimiento, ese es el concepto que nos da la Real Academia Española, es una potencia del alma, es algo dentro del alma, del ser, de la persona, que puede tener la capacidad de concebir cosas, de tener el criterio de comparar, de juzgar, de sacar, de inducir y deducir otras cosas de acuerdo a un conocimiento. Entonces, en los sinónimos que maneja la palabra entendimiento, hay diferentes tipos de sinónimos, que también los encontramos en los diccionarios o lo puede usted encontrar en internet. El sinónimo de entendimiento es inteligencia, intelecto, juicio, raciocinio, razón, comprensión, lucidez, capacidad. Pero también otra referencia, otro sinónimo para entendimiento es la facultad de comprender y razonar, y que gracias a él el hombre puede concebir ideas y emitir juicios. Pero todo esto es por el conocimiento que se tenga. Dice ahí en Filipenses 4, versículos 6 al 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estamos llevando términos de entendimiento y referencias en lo que es la palabra entendimiento, contextos, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Parafraseando el texto es, la paz de Dios, el amor de Dios que te dio a través de Cristo Jesús, va a llevarte a niveles elevados de entendimiento y además va a cuidar tu corazón y tus pensamientos. Entonces dice como es el hombre, como tal piensa, tal es el hombre. Hijo mío, guarda tu corazón. Entonces la Escritura nos dice que el corazón y los pensamientos están relacionados y el corazón y los pensamientos están dentro del alma. Entonces, en el concepto que nos daba la Real Academia Española, habla de una potencia del alma, y ese es el entendimiento. El entendimiento viene por el conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios, no solamente de un conocimiento secular o de una sabiduría terrenal, porque la Biblia habla de una sabiduría de lo alto, espiritual. Entonces, esa no nos sirve para el reino de Dios. La que nos sirve es la sabiduría de lo alto, la sabiduría que proviene de Dios. Dice el libro de Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Por qué dice Santiago eso a la iglesia, a la iglesia, el consejo? Porque se necesitaba tomar buenas decisiones. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, por falta de la instrucción, y esa instrucción, una vez analizada por tu mente, que es el pensamiento, y guardada en el corazón, te lleva a entender a Dios, que es la palabra escrita, logos, y te lleva a entender el propósito de él. Entonces, otro concepto que tenemos de entendimiento, por si usted está tomando nota o más adelante, no sé si se está grabando el programa, si está grabando, bueno, más adelante usted toma los conceptos. Otro concepto de entendimiento es la capacidad de un sujeto para aprender los aspectos informativos de un asunto cualitativo e integrarlos. El entendimiento te permite a la persona ponerse en contacto con el mundo como realidad, captando la estructura y su significado. En la Biblia
es más que un simple conocimiento intelectual. El entendimiento es una cualidad que nos permite discernir la verdad y comprender las enseñanzas divinas y aplicarlas a la vida. Se relaciona con la sabiduría, se relaciona con la inteligencia, se relaciona con la capacidad de actuar todo conforme a la voluntad de Dios. Entonces estamos integrando un concepto ya ahora bíblico de lo que es el entendimiento, y el entendimiento, si lo queremos llamar bíblico, está relacionado con la sabiduría, está relacionado con la inteligencia y está relacionado con la capacidad de actuar, que es el libre albedrío que tú y yo tenemos. Entonces, cuando yo tomo mi decisión con sabiduría e inteligencia, pero conforme a la voluntad de Dios, estoy llegando a un buen entendimiento, porque también hay malos entendimientos. No solamente existe un entendimiento general, sino hay bueno y malo, porque puedes entender las cosas mal. Entonces, la Biblia nos dice en Mateo 13, versículo 10 al 13, para dar referencias al entendimiento, la palabra clave de entendimiento es os he dado a saber, dice el versículo 10. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, y a ellos no. Entonces, una palabra para entendimiento es os he dado a saber, palabra clave que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento sobre entendimiento, no tal palabra tal cual como entendimiento en las parábolas, sino os has dado a saber, hace referencia a entendimiento. Ahora, un concepto bíblico de entendimiento es un proceso superior del pensamiento que nos permite descubrir algo que estaba afuera de nuestro alcance y que al encontrarlo nos conduce a un nivel de comprensión diferente que refleja nuestra forma de actuar y vivir. Está hermoso este concepto, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir. El entendimiento es un proceso superior del pensamiento que nos permite descubrir algo que estaba fuera de nuestro alcance y que al encontrarlo nos conduce a un nivel de comprensión diferente que se refleja en nuestra forma de actuar y de vivir. Entender debe reflejar nuestra forma de actuar y de vivir. Entonces, como usted se conduce, como usted se comporta, como usted vive, es de acuerdo a lo que usted entiende. A veces no entendemos el concepto, ¿sí? Por ejemplo, el arrepentimiento, si no hay un entendimiento de maldad y de pecado, no hay arrepentimiento, sería un remordimiento transitorio, efímero. Entonces, el entendimiento nos lleva a dimensionar las cosas con claridad y con precisión. Jesús nos enseña que el entendimiento se lleva dentro del corazón. O sea, de ahí proviene el que tú entiendas. Lo que hay dentro de tu corazón, dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hijo mío, yo quiero que me entregues tu corazón. Entonces, de acuerdo a lo que hay en tu corazón, si hay maldad, si hay el amor de Dios, es lo que tú vas a manifestar. Esa parte en el corazón es donde se asientan los pensamientos más íntimos y la voluntad. Entonces, mi voluntad, mi forma de pensar, no solamente lo que yo percibo, sino lo que hay dentro de tu corazón. Entonces, ¿con qué alimentas tu corazón? ¿Con qué cosas? Entonces, en el corazón están los pensamientos más íntimos y la voluntad. Y es en el corazón donde está el espíritu del hombre que se despierta cuando acepta a Cristo como su Salvador, el nuevo nacimiento. Entonces, sí, entonces cuando Adán y Eva pecaron, conocemos ese pasaje, cuando Adán y Eva pecaron, murió el hombre espiritual y se quedó nada más alma y cuerpo. Espero que me pueda usted entender lo que le voy a explicar. Pero cuando viene Cristo, esa parte espiritual del hombre que murió,
nuevamente se restaura, nuevamente se reconecta, si lo quiere llamar así, nuevamente se vuelve a abrir, se sincroniza nuevamente tu espíritu, vamos a llamarlo así, tu espíritu caído o muerto, se sincroniza con el Espíritu de Dios. Recordemos que Adán y Eva hablaban todo el tiempo con Dios, pero cuando viene la caída, dejaron de tener esa comunión o comunicación con Dios. Entonces, la salvación te hace que tu espíritu, el espíritu del hombre, vuelva nuevamente a conectarse o a reconectarse con Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Entonces, eso está dentro del corazón. Por eso, cuando alguien viene a la iglesia y uno le dice, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres invitarlo a tu corazón? Porque Él se tiene que sentar en el trono de tu corazón para que pueda desprenderse todo lo demás y manifestarse ese amor de Dios. Ahora, ese es el primer paso, la salvación. No nada más te quedas con la salvación, necesitas la conversión. La conversión es el continuo discipulado de tu vida para que cambies tus malos hábitos o tus formas incorrectas o tus formas del sistema terrenal, las cambies a lo que Dios quiere, que es a la cultura del reino o a los principios bíblicos, si usted le quiere llamar así, y no hablar de reino, a los principios bíblicos o a lo que dice la Biblia. Entonces, cuando viene el Cristo a nacer dentro de nuestro corazón, el espíritu del hombre se despierta. La frase que Jesús más utilizaba para hablar sobre entendimiento es: de cierto os digo. Usted lo puede ver ahí en el versículo 17 de Mateo 13. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos dejaron ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, una manera para hablar sobre el entendimiento en la Biblia que Jesús lo usaba es: os he dado a saber, y de cierto os digo. Otra de las frases que Jesús utilizaba para hacer referencia al entendimiento es: en verdad os digo. Usted en las parábolas, inclusive en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, va a escuchar muchas veces en las parábolas que Jesús enseñaba a la gente y a los discípulos estas frases: de cierto os digo, para que todos ellos llegaran a un entendimiento. Os he dado a saber, y en verdad os digo. Y también otra de las frases que utilizaba: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír. Entonces todos tenemos oídos. Y Jesús, sí, y Jesús decía: el que tenga oídos, pues todos tenían sus dos orejas, pero no todos entendían. Entonces el que quiere, el que realmente ha decidido en su corazón, en su voluntad cambiar, pues oye el consejo, y otros lo oyen pero lo desechan. Entonces, son las frases que Jesús utilizaba para para que la gente tuviera un entendimiento. Entonces, Jesús no vino a convencernos de algo, vino a darnos ese entendimiento, porque recordemos que Él os vino a dar, dice en el versículo 11, os he dado a saber los misterios del reino de los cielos. Él vino a anunciarnos y a darnos a saber esos misterios que ahora son revelados. ¿Cuáles son esos misterios? Que Él vino y murió en la cruz por nuestros pecados, que no solamente murió por nuestros pecados, sino que nos trae una salvación, sino que nos trae bendición y nos trae vida eterna. Entonces, esos misterios que no se podían o que no se habían dado a conocer antes de que Él viniera, cuando Él viene, son revelados. Él mismo los revela para la gente que lo escucha. Entonces, Él no vino a convencernos de algo. Él no vino a convencernos de pecado. Él vino a darnos un entendimiento. No vino con un mensaje para tontos. No vino tampoco con un mensaje para los inteligentes. No vino con un mensaje para los religiosos. No vino tampoco con un mensaje para aquellos que son místicos, que quieren ver fuego caer del cielo y cosas sobrenaturales. No. Vino con un mensaje de entendimiento. Vino con un deseo de activar nuestro entendimiento en todos los aspectos de nuestra vida,
¿Para qué? Para darnos entendimiento acerca del reino de Dios o el reino de los cielos, como dice Mateo ahí 13:11. Los aspectos para darnos todo a entender, todo lo revelado del reino de Dios. Dice Romanos 12:2. Usted lo va a oír. Ya aquí hablando el apóstol Pablo en Romanos 12:2, algo bien importante que le dice a la iglesia sobre el entendimiento. Dice así la palabra, la escritura. No os conforméis a este siglo. Cuando habla no os conforméis a este siglo, está hablando a la cultura, al sistema terrenal. No te conformes a lo que te vayan a decir, sino que seas transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y a mí me marca mucho las palabras renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahorita lo explicamos este texto. Me gusta parafrasearlo porque es importante que usted entienda lo que lee. Dice Romanos 12:2, ser transformados por medio de la renovación, por el cambio de mentalidad, eso es renovación, por el cambio de mentalidad, a un entendimiento y comprender en el proceso mental lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo. Entonces, cuando lo entendemos, cuando entendemos la verdad revelada, entonces comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios. Entendemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios no quiere lo malo para ti ni para mí. Quiere algo agradable y algo que sea perfecto. Ahora, el problema espiritual del entendimiento lo podemos ver, como dice en el pasaje de 2 de Corintios 4. No sé si usted pueda tomar nota. 2 de Corintios 4, versículo del 1 al 3, que le voy a dar lectura. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este misterio. ¿Cuál es el misterio? El que vino a anunciar Jesús, el reino de los cielos. Según la misericordia que hemos recibido, por la gracia de Dios, es la misericordia, el favor, no desmayamos. Antes bien, versículo 2, renunciamos a lo oculto, al pecado, a lo vergonzoso, y no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, que Cristo es la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pero aquí es donde viene el problema espiritual del entendimiento. El Dios de este siglo se vuelve entendimiento. La sabiduría terrenal, la sabiduría del sistema, la sabiduría de nuestra cultura se vuelve entendimiento, y tu adversario, Satanás, el diablo, va a utilizar todas las estrategias que se puedan y todo tipo de influencias para tratar de evitar que las personas conozcan el evangelio de Jesús y lo entiendan. Entiendan el mensaje de amor, entiendan el mensaje de la bendición, entiendan el mensaje de la vida eterna. Va a usar en el sistema terrenal o en la cultura para que tú no conozcas al verdadero Salvador, para que no conozcas la vida eterna. Va a utilizar la religión, va a utilizar la filosofía, va a utilizar el ateísmo, va a utilizar los argumentos, va a utilizar todo tipo de pecado y todo tipo de maldad para apartarte y desviarte de que tú vengas al encuentro con Jesús, de que tengas una salvación y que tengas un entendimiento de que por gracia no hay que pagar ninguna penitencia. Por gracia, que significa a favor de Dios, tú recibes la bendición y recibes la salvación, tan solamente creyéndolo. Efesios 4:18 es otra cita que nos habla sobre el entendimiento. Voy a dar varias citas para que usted ponga, las pueda apuntar. Efesios 4:18. Dice de la siguiente manera.
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Otra vez sale aquí el corazón. Recordemos que ese es el concepto que nos daba del entendimiento, lo que hay dentro del corazón, los pensamientos más íntimos y la voluntad. Entonces, Efesios 4, 18 habla de teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro. Los términos en la Biblia de mente reprobada o conciencia cauterizada son términos de confusión mental o de entenebrecimiento. La mente oscura es eso. Segunda de Corintios 3:14 nos da también información sobre el conocimiento, sobre el entenebrecimiento de nuestro entendimiento. Segunda de Corintios 3:14 dice de la siguiente manera: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. Es decir, los velos, las incapacidades, lo que cubría la salvación, lo que cubría la respuesta para que todos lo recibiéramos, Dios lo cortó, Dios lo quitó. Cuando Él muere en la cruz, el velo fue rasgado desde arriba hacia abajo, dándonos a entender que ya había el acceso a la salvación. Se embotó. ¿Por qué se embota? Por los conceptos religiosos. En los judíos los conceptos estaban cargados de religión y se embotaban, estancando el entendimiento que ellos tenían sobre las instrucciones, sobre la ley de Moisés. Después eso habla de que tenían un conocimiento, pero ese conocimiento realmente no lo podían comprender, no podían entender que la salvación había llegado. No podían entender que Cristo había pagado el precio en la cruz. Entonces su conciencia se embotó, o sus pensamientos se embotaron, y no desarrollaban y no discernían el verdadero entendimiento de la palabra de Dios, de la salvación. Por eso hablaba de embotar. Yo buscaba hace mucho el concepto de embotar y se utiliza para las águilas. Cuando el águila sube en lo más alto, tiene una visión extraordinaria el águila, que puede visualizar a muchos metros de altura a sus presas. Entonces, cuando el águila la entrenan, el hombre que la entrena, el entrenador del águila, lo que hace para que no vuele tan alto y para que no tenga esa visión de su depredador, le pone como una botita de cuero en sus ojos, y por eso ya no puede visualizar a su depredador o a su presa. Entonces, al no tener la visión sobre su presa, ya no puede volar alto y desde arriba ver a lo que va a cazar. Entonces, cuando nosotros no comprendemos lo que Dios nos quiere decir, nos ponemos como esa botita, pues eso se llama embotó, como esa bota de plástico o de cuero que le ponen a la águila, para que no pueda visualizar y también para que no pueda volar alto. Entonces, eso es cuando nosotros no tenemos un entendimiento. Es un velo, es una bota de cuero que se nos pone para no entender y visualizar hasta dónde Dios nos quiere llevar, y también para no volar, porque las águilas son para andar en las alturas, y los pollos y los sapos pues son para brincar aquí en la tierra. Entonces usted no es sapo ni tampoco es pollo, usted es un águila. La Biblia compara al cristiano con la águila, para andar en las alturas, y en las alturas pues usted puede ver su presa, y en las alturas usted puede ver y percibir a la distancia al enemigo. Y Pablo lo dice en 2 Corintios, el entendimiento de ellos
hablando de los judíos, se embotó. Se embotó porque estaban llenos, cargados de conceptos religiosos, estaban cargados de conceptos los tenían estancados y que ellos tenían que quitar, pero era por libre albedrío, por decisión propia. Otro de los conceptos que nos habla del entendimiento está en 2 de Corintios 3, del 16 al 17, pero cuando se conviertan, el Señor quitará los velos. 2 de Corintios 3, 16 y 17 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hablábamos en el concepto de entendimiento, de que los velos se iban a quitar, y también hablamos de que el hombre, cuando viene la salvación, el espíritu del hombre se vuelve a activar para tener comunicación y contacto con Dios. Así que, ¿cómo puedo adquirir el entendimiento de las cosas del reino? Cuando los velos son quitados, ¿no? Cuando los velos son quitados, pues yo puedo tener contacto de las cosas del reino. Dice 1 de Corintios 2, versículo 9 al 16, porque el Espíritu todo lo escudriña, es el Espíritu Santo que revela la palabra y nos da entendimiento. ¿Cuál es la función que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? Cuando nosotros, antes de aceptar a Cristo, no lo teníamos dentro de nuestro corazón, el Espíritu Santo le hablaba a nuestra conciencia y le decía, oye, esto no está bien, tú necesitas de Dios, tú necesitas acercarte. Entonces, el Espíritu Santo te hablaba al oído por fuera, pero no estaba dentro de ti, y te hacía entender o la conciencia redarguir de que necesitabas a un Salvador. Cuando tú aceptas a Cristo, a que entre dentro de tu corazón, el Espíritu Santo que antes te hablaba al oído, ahora te hablaba desde adentro. Por eso dice 1 de Corintios 2, versículo 9 al 16, porque el Espíritu todo lo escudriña, es el Espíritu de Dios que revela la palabra y nos da entendimiento. Lo voy a leer 1 de Corintios 2, 9 al 16. Todos los textos que me estoy mencionando hablan sobre el entendimiento, que es el proceso, la capacidad mental que tenemos para, con el conocimiento, sacar nuestra reflexión y comprensión de las cosas y actuar en pos de ella. Dice versículo 9 al 16. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así como nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios conoce a Dios. Y es el que nos dice lo que Dios quiere que hagamos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Cuando lo hemos aceptado, el espíritu del mundo, que es el adversario, ya lo hemos rechazado. Ahora hemos rechazado, como los hermanos que ahí del centro de la iglesia del hermano Octavio, Comunidad Cristiana Dulán, que hicieron su decisión de bajar a las aguas. Ellos han renunciado al espíritu del mundo y ahora han adoptado o han sido recibidos por el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos
no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, aquí es el tema, ¿verdad?, que no nos gusta a veces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado, no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, nuestra mentalidad y nuestros pensamientos del sistema anterior tienen que morir, tienen que caducar. Y ahora tenemos que pensar como pensaba Cristo. Ahora tenemos que vivir como vivía Cristo. Estamos sujetos a la ley de la naturaleza humana, pero también tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer las cosas carnales. Y Pablo lo enseña perfectamente. Dice Juan 14, 23 al 26, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Para eso vino. Juan 14, 23 al 26. Le voy a dar lectura. El mismo Señor Jesucristo se lo dice a los discípulos. Respondiendo Jesús le dijo, Él me ama, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Traducido es, el que no me ama, el que no me quiere, no me va a obedecer a mi palabra. La palabra que yo hablo no es mía, sino es la que el Padre me envió a darles. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él te enseñará todas las cosas y Él, el Espíritu Santo, te recordará todo lo que ha dicho el Padre. Versículo 27. Bueno, ya el 27 no, habla de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, mismo Juan escribe palabras de Jesús hablando de la comunión entre el Padre y el Hijo con la iglesia y también del Espíritu Santo que vendría a ser el Consolador, el Paracleto, la ayuda en este mundo terrenal, en nuestra carne que va a caducar a los 70, 80 años, pero mientras estés en esta carne, tienes al Espíritu Santo para que te ayude a vencer las cosas carnales. A veces no vencemos las cosas carnales porque no le pedimos la ayuda al Espíritu Santo que está dentro de ti. Ahora, ¿cómo alimentas al Espíritu Santo que está dentro de ti? Con la palabra. ¿Cómo alimentas al Espíritu Santo que está dentro de ti? Con la oración. ¿Cómo alimentas al Espíritu Santo? Con la comunión con los hermanos cuando tú vas a la iglesia. ¿Cuándo alimentas al Espíritu Santo que está dentro de ti? Cuando tú buscas a Dios y le dices, ¿qué quieres que yo haga? Y lo dejas que Él actúe a través de ti. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, si tenemos a Cristo dentro de nosotros, tú ya no mandas, manda a Él. Pero realmente cuando tú te sometes a Él que está dentro de ti, es cuando tú puedes caminar en un entendimiento. Otro versículo sobre el entendimiento, Salmo 119, 34. Dice, dame tu entendimiento y guardaré tu ley. Guardar es obedecer. Es el salmo más grande, el Salmo 119. Que ese yo creo que cuando lo ponga a leer a los niños, porque los niños están leyendo los salmos en la iglesia, lo van a leer entre varios, porque tiene más de 180 versículos. Salmo 119 dice, versículo 34, de la siguiente manera. Dame entendimiento y guardaré tu ley
y la cumpliré con todo mi corazón. Ahí está otra vez el corazón. Lo que hay dentro de tu corazón es lo que va a hablar tu boca. Lo que hay dentro de tu corazón es lo que es la pantalla de tu pensamiento. Haga de cuenta que tu corazón es el CPU, el procesador, pero la pantalla del CPU es tu mente. Y luego ya tu boca sería la bocina que le pongas, ¿verdad? Para que emita el sonido. Entonces, de esa manera, para que lo entiendas. Entonces, cuando tu corazón, dentro de tu corazón está la ley de Dios, la obedeces, entonces Dios te da entendimiento, porque eso es lo que dice el salmista, dame entendimiento. ¿Cómo yo adquiero entendimiento? ¿Cómo yo sé que estoy haciendo las cosas que Dios quiere, agradables y perfectas? Cuando dentro de mi corazón está la palabra de Dios, la Biblia, los textos, y no solamente están dentro de mi corazón, sino también en mi mente, y yo camino sobre esa palabra que es lo que hablo. Entonces lo que yo hablo es lo que camino. Otro versículo es Salmo 119, 125, que dice de la siguiente manera: tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. ¿Por qué dice tus testimonios? Recordemos que el pueblo de Dios, cuando sale de Egipto, cuando anduvieron en el desierto por 40 años, todo lo que sucedió con las 10 plagas lo contaron a las nuevas generaciones. Entonces dice, dame entendimiento para conocer tus testimonios, porque ellos tuvieron las experiencias de las 10 plagas. La última plaga fue del primogénito, y también tuvieron experiencias de cómo Dios abrió el mar y pasaron en seco, cómo Faraón quedó ahí enterrado en ese mar, cómo en el desierto Dios les proveyó de carne, de alimento, y cómo todas las maravillas que Dios hizo para que ellos llegaran a la tierra prometida. Entonces por eso habla aquí, dame entendimiento, tu siervo soy yo, dame entendimiento para yo conocer. Cuando habla de conocer es para tener una intimidad contigo, y esa intimidad produzca en mí experiencias de la manifestación de tu poder a través de mi persona. Dice el hermano Miguel González, Dios nos hizo diferentes a las demás criaturas hechas por Él, por el poder y la capacidad de raciocinio que nos dio. Así es, hermano, ese es el libre albedrío y la voluntad que Dios nos da a cada uno. Dice Salmo 119, versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame otra vez entendimiento. Esos 3 versículos del Salmo 19 habla de dame entendimiento. Llegue mi clamor, traducido es, llegue mi oración delante de ti, para que yo pueda entenderte a ti conforme tú dices en tu palabra, conforme tú dices en la escritura, conforme tú dices en la Biblia, como usted le quiera llamar. Pero aquí habla conforme a tu palabra. Primera de Juan 5:20 nos ha dado un entendimiento para conocer lo que es verdadero y también lo que es falso. Voy a leerlo. Primera de Juan, el apóstol amado, Primera de Juan 5:20. Ya mero llego. $5.20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, no hay otro Dios verdadero, solamente Jesucristo. Entonces, Jesucristo, dice aquí, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, porque el velo se rompió, el velo se rasgó, la bota se cayó de la cabeza y ya tenemos la visión como la del águila. La mente oscura o la mente tenebrecida se llenó de luz, porque Cristo es la luz. Entonces,
Cuando tenemos a Cristo, se hace la luz y usted ve un foco ahí, como un foco, porque cuando usted tiene entendimiento, se le va a abrir las ideas de lo que Dios quiere hacer a través de usted. Y su vida va a cambiar. Usted ve también ahí en la imagen una lupa, porque usted va a escudriñar la palabra y va a ser una riqueza tan profunda que entre más usted busca en la palabra de Dios, que es Dios escrito, más lo va a encontrar. Y vienen ahí la Biblia y viene un lápiz donde usted va a tener su propia experiencia. Cuando usted escudriña la palabra, va a llegar a un entendimiento y va a tener hambre y hambre y hambre de la escritura. Si usted lee la Biblia para dormirse, entonces usted no está teniendo un buen entendimiento. Hay algo que está ahí funcionando mal. Quizás el foco está fundido. Y el foco se ilumina con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Sigo leyendo. Necesitamos entendimiento para caminar en la vida diaria. Sin ese entendimiento, no vamos a hacer las cosas como Dios quiere, o no la vamos a armar, coloquialmente hablando. Porque si el entendimiento no es un concepto, no vamos a poder caminar como Dios quiere que caminemos. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, habla de Juan el Bautista. Y le voy a dar lectura. Hoy les traigo muchas lecturas bíblicas para explicar este tema. Espero que no se fastidie. Dice de la siguiente manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Recordemos que Juan el Bautista hablaba del mensaje que él traía: arrepentíos y convertíos. Y Jesús habla: arrepentíos y creer al Evangelio. De eso habla Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio, diciendo que el reino ya se había cumplido, que el reino de Dios ya se había acercado y que era momento ahora de creer al Evangelio. La palabra Evangelio traducido es buenas nuevas. Esas buenas nuevas reveladas, ese misterio revelado, solamente lo traía Jesús diciendo: ya estoy aquí para pagar el precio por ustedes en la cruz y que haya una salvación de una vez y para siempre. Lucas 4, versículo 18 al 9, también el doctor Lucas habla sobre esto, sobre el entendimiento. Lucas 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, que es el Evangelio, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar a los cautivos vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y predicar el año agradable del Señor. O sea que usted todo el año debe de predicar. Y termina el año y empieza otro año a predicar. Entonces no es para quedarse sentado esperando nada más pasar de panzazo el Evangelio. Es para predicar las buenas nuevas de salvación. Hay un trabajo, hay una encomienda para toda la iglesia, que es buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Habla de una unción que libera a las personas, y esas personas son liberadas a través de usted y a través de mí cuando llevamos el mensaje. Todos debemos de entender lo que representa el reino de Dios y la cultura de Dios, o la cultura del reino, que tenemos que llevar un mensaje. Es importante ¿qué es lo que vamos a aprender de estos pasajes? 1, la cultura del reino de Dios. 2,
¿Qué es reino? El reino de Dios es la manifestación de la salvación y de todo lo que Dios hace cuando transforma el alma que está cautiva, el alma que está esclavizada por el mundo. Esas son las cosas que aprendemos en todos estos pasajes de entendimiento, cultura y reino. O sea, no es los milagros que tú hagas, no es la manifestación del Espíritu Santo, lo místico, sino la transformación de tus pensamientos. Es bien importante que Dios te sane, que Dios te sane un órgano, que te haga un milagro creativo, que te ponga una muela o que te ponga hasta un dedo o algo, o un órgano que no tienes. Eso es importante. Pero la cultura del reino es que tú ya no hables mentiras, que tú ya no que cambies tus malos hábitos y que ahora sigas lo que dice la palabra. Que sigas también cómo se manifiesta la cultura, la cultura del reino, el reino. Eso es lo que tenemos que saber. Cómo se manifiesta Dios a través de su palabra, qué establece la cultura del reino, los principios de la cultura del reino, entender el valor de la autoridad y la sujeción en las personas que tenemos mentalidad de reino, entender la importancia de la conquista y de la colonización. Y el mejor ejemplo es el reino, lo que dejó Salomón, el reino de Salomón. Entender hoy ese valor empresarial que se usa mucho como las palabras o las frases, el bien hacer, el bien ser, el bienestar, el bien tener. Todas esas cosas son cultura del reino, que Cristo vino y lo estableció, pero que nosotros nada más nos conformamos con una cultura religiosa, conservadora, pero realmente no estamos cambiando y siendo influencia para transformar nuestra comunidad y nuestra familia. A veces nos convertimos en religiosos y no cambiamos realmente la mentalidad. Son las cosas importantes cuando hablamos de reino. Las cosas importantes cuando hablamos de reino, hablamos de salvación. Una de ellas es la salvación. La salvación es instantánea, pero también se puede estar salvado durante muchos años sin una conversión. Hay gente que dura en una iglesia con la salvación 30 años, pero que los 30 años se la pasó sentado y siguiendo un programa, pero no transformó a nadie ni invitó a nadie, y su vida sigue siendo raquítica y miserable dentro de la iglesia y dentro de su casa. Es salvo, pero sin transformación. Es salvo sin conversión. Es como cuando usted, yo siempre pienso en el ejemplo de cuando usted convierte de dólares a pesos. Llévese un billete, la mitad dólar y la mitad peso, y compre en cualquier tienda con ese billete, se lo van a aceptar. Que por un lado diga 500, la mitad de 500 y por otra parte diga $20 o $50, ¿le van a aceptar ese billete? Entonces la conversión es o todo de dólares a pesos o de pesos a dólares para que tenga valor el billete. Entonces aquí es lo mismo, la salvación es por creer en Jesús, pero después viene la conversión. ¿Qué es la conversión? Voy a dejar de mentir, voy a dejar de tener envidia, voy a dejar de odiar al que me caía gordo, voy a dejar de tener celos enfermizos y ser tóxica. Ya temas más contemporáneos, ¿verdad? Tóxico, así le dicen. Sí, términos contemporáneos. Voy a dejar de ser envidioso, voy a dejar de ser egoísta. Entonces, esa es la conversión, que ya no vas a hacer eso, ahora vas a ser convertido. Lo contrario, ya no voy a ser envidioso, ahora voy a amar a mi prójimo. Ya no voy a tener celos, ahora voy a ser bueno, benigno. Voy a tener paciencia, benignidad, bondad. Ya no voy a ser altivo, voy a ser humilde. Voy a tener, ya no voy a ser arrogante, voy a ser tranquilo, ¿verdad? Ya no voy a presumir. Entonces, esa es la conversión. La salvación viene
cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, entra, lo crees por medio de la fe, pero el siguiente paso es la conversión, dejar todos los malos hábitos que tenemos del sistema, los malos pensamientos o los mismos los pensamientos del sistema que te ha puesto por lo que Dios dice. La salvación es un acto de la justicia y del amor de Dios aplicado a tu vida instantáneamente al arrepentirte, porque arrepentirse es el único requisito para ser salvo. Ahora la conversión, que es un cambio en el interior y un cambio de mentalidad, es el siguiente paso después de la salvación. ¿Y cómo se obtiene la conversión? Con un discipulado, con una continua búsqueda de Dios. La progresión de la conversión va a depender de cuánto tiempo, de cuánto estés dispuesto a convertir la verdad de Dios en tu única regla. Tú puedes ser salvo, yo puedo ser salvo, yo puedo hablar en lenguas, tú puedes hablar en lenguas, puedes tener seguridad de la vida eterna y nunca manifestar la cultura del reino. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6, habla que andamos en la carne, pero que no militamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y no está hablando de un edificio, sino de las estructuras mentales que nos dejan otra vez en lo mismo. O sea, tú te conviertes a Cristo o eres salvo, pero sigues odiando a tu tía, a tu abuelito que no te compró la bicicleta, o al vecino que pone la bocina todos los fines de semana y no te deja dormir porque tú eres santo. Entonces, eso es cuando no manifiestas la cultura del reino. Por eso dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento y someterlo, todo pensamiento a lo que Dios dice, a la obediencia de Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta delante de Dios. Nuestra tarea, tu tarea y la mía, una vez que ya hemos aceptado a Cristo, es, ya convertidos, es someter todo a Dios. ¿Cómo es eso? Toda nuestra voluntad a la voluntad de Dios, eso es conversión. Es decir, si yo voy a ir de viaje a Monterrey, por decirlo de esa forma, yo tengo que pedir la aprobación de Dios. Todo lo que yo haga tiene que estar sometido a la voluntad de Dios. Yo no me voy a mover como yo quiero, sino como Dios me dé luz verde para moverme. Eso es la verdadera conversión. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y todo lo que hago soy dirigido por Dios para hacerlo. Pero a veces nada más queremos ser dirigidos cuando nos conviene, y cuando no. Y cuando usted obra de esa manera, usted es un billete de 500 pesos con la mitad de $20. Y Dios quiere una sola moneda, una sola cara para Él. Si nos vamos a convertir al reino de Dios, debemos de partir del principio que nuestra vieja manera de vivir y de pensar no va a ver el reino como, no va a ser igual como lo dice el reino de Dios o la cultura del reino de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 1 al 8, nos habla de la historia de la conversión de Nicodemo. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8, habla de Nicodemo, y le voy a dar lectura porque este es un hombre muy importante, ¿eh? Un hombre erudito, un hombre que conocía muy bien la ley de Dios mejor que usted y que yo. Dice, había un hombre de los fariseos, o sea, Nicodemo era un fariseo, igual que el apóstol Pablo,
que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era una persona importante y destacada en la ciudad. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, aquí está el entendimiento, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, el fariseo, el erudito en la ley, le dice: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondiendo Jesús dijo: de cierto, otra vez la palabra entendimiento. O sea, Jesús le está diciendo, si tú entiendes, si tú tienes un entendimiento, la salvación viene no en el nacimiento de agua y del Espíritu. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de lo que te dije, es necesario nacer del nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo era un fariseo. Los fariseos eran hombres que desde una corta edad, desde niños, de una edad de 6, 7 años, los instruían en la ley con cargas muy excesivas de estudio. Entonces, cuando usted oye en la Biblia a un fariseo, es una persona que desde su infancia estuvo estudiando en la sinagoga la ley de Moisés, y que se la aprendió, y que conforme fue creciendo lo fueron enseñando más arduamente, de tal manera que tenía un título de fariseo, porque aprendía la Biblia o las Sagradas Escrituras, los patriarcas y los profetas, lo aprendía en el hebreo, en el arameo y también en el griego. Entonces era un hombre elocuente, y por eso decía Nicodemos: ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? La sabiduría terrenal, la sabiduría de la cultura de los judíos no podía encajar con el plan de salvación que Jesús le decía del nuevo nacimiento. Y Jesús le dice: es que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Hablando de que todo lo del sistema terrenal, toda la cultura, toda la enseñanza de la universidad, toda la enseñanza de la primaria, de la secundaria, todos los estudios seculares son basura. Discúlpenme que se lo diga así, son basura en lo que respecta a Dios. Entonces, toda esa información es la del sistema, es la que utiliza Satanás, el adversario, para apartarte y desviarte del propósito, influenciar de que no llegue la salvación. Nicodemo no lo entendía con toda su sabiduría humana y con todo el título de fariseo que tenía, pero sí sabía una cosa: tú eres el Cristo, tú eres un maestro, porque las señales que tú demuestras lo dicen, lo evidencian que tú eres. Y él tenía miedo y temor, por eso va de noche, dice el pasaje, va de noche como escondidas, para que nadie se dé cuenta que te estoy visitando, porque tú eres el que alborotas al pueblo. Y como yo, el gran fariseo, voy a ir con una persona que no tiene el nivel académico como lo tienes tú. Me voy a degradar. Entonces, ante sus ojos se estaba degradando en ir de noche y preguntarle, aunque sabía que tenía el poder. Y Jesús le contesta: de cierto, como diciendo, hoy ha llegado el entendimiento para tu vida. Te voy a revelar algo para que tú comprendas lo que ahorita tu mente no entiende. Porque él decía: ¿cómo me voy a meter ya siendo viejo otra vez al vientre de mi madre para nacer de nuevo? El primer paso que da es ver el reino de Dios para ser salvo. Entonces, cuando habla de nacer del agua y del Espíritu, está hablando de la palabra de Dios.
El primer paso es ser salvo. El segundo paso es nacer del agua, que significa nacer de la revelación de la palabra de Dios. Es decir, leer la Biblia todos los días, que eso va con lo que tenemos hoy en el mes de agosto. Nicodemo la sabía perfectamente porque la estudió desde niño, pero la palabra no había florecido y no había sido revelada en él. El tercer paso, Jesús enseñó que no se puede entrar al reino de Dios si no estás convertido. Entonces vemos cómo la gente en la iglesia se salva, pero actúan como si nunca hubieran conocido de Dios, porque realmente o básicamente no lo conocen. Son nada más gente que oye, pero no obedece la palabra. Lo que es nacido del pensamiento humano, de tu razonamiento, de tu filosofía, todo es carne o todo es carnal. Y todo lo carnal o la carne no va a funcionar en el reino de los cielos, porque los pensamientos deben de tener su origen en el reino de los cielos para que funcionen en el reino de los cielos. Es decir, lo que yo pienso, si no está de acuerdo a lo que Dios dice, es carne o es carnal o es lo que el sistema terrenal te dice. Entonces, mis pensamientos, mi raciocinio, mi mentalidad, mi pensamiento tiene que ser cambiado y mudado a los pensamientos de Cristo, a los pensamientos de Dios que vienen en su palabra, para poder yo entrar en el reino de los cielos, para que tener el origen en él y para que pueda funcionar. Para entrar al reino hay que estar convertido a él. Hay mucha gente que vive en el reino de caída en caída porque se quedan en un solo lugar y no profundizan en la palabra, y no profundizan en Dios. Porque para entrar a profundizar tiene que ver con la conversión. Entonces vas a ver gente en las iglesias que entra, que cae, que entra, que cae, pero que no puede ver ni puede establecer una estructura de lo que Dios ya ha determinado con cada uno de nosotros. Quieren la solución, pero no quieren la estructura. La estructura es el discipulado, la enseñanza, vivirla. Quieren la estructura, quieren la solución, pero no la estructura. La salvación, la conversión son obras de gracia, pero la conversión depende de cuánto estemos dispuestos a someter nuestra voluntad y nuestros pensamientos a la voluntad de Dios y a su palabra revelada. Vemos gente natural, gente carnal y gente espiritual dentro de una iglesia. Si vamos a convertirnos al reino de Dios, debemos partir de otro principio, otra premisa, que nuestra manera de pensar sincretista está tratando de acomodar nuestros pensamientos, los pensamientos de varios, los pensamientos de Dios y nuestra manera de ser. Y nunca vamos a ser efectivos si pensamos de esa forma. Tenemos que desechar nuestros pensamientos, que desechar los del sistema, lo que dicen los demás, y establecer los pensamientos de Dios. Dice el libro de Jeremías, porque mis pensamientos no son iguales o no son tus pensamientos. Entonces hay que desplazar mis pensamientos con lo que yo aprendí, con lo que yo crecí, aún dentro del entorno familiar, lo que me enseñó mi abuelita, mi mamá, que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay que desecharlos y adquirir nuevos pensamientos, como dice Jeremías, pensamientos de bien, porque yo tengo pensamientos de bien para ti, para mí, para poder ser efectivo. Cuando venimos a los caminos de Dios, tenemos una mezcla, fíjense lo que usted y yo tenemos una mezcla de paganismo, tenemos una mezcla dentro de nosotros de religión, tenemos dentro de nosotros una mezcla de tradición, tenemos dentro de nosotros una mezcla de idolatría. A lo mejor usted no tiene una imagen, pero pues tiene una idolatría de la casa, del carro, del trabajo, de lo que sea. Eso es idolatría, lo que le quita a Dios el primer lugar.
Tenemos una mezcla de filosofía, una mezcla de todo lo que es la cultura a nuestro alrededor. Y debemos de convertirnos de eso a la verdad de Dios. O sea que cuando tenemos una mente para fornicación y no cambiamos la historia dentro de nosotros, se va a caer de nuevo. Porque la mente no ha sido convertida al pacto de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 23, habla sobre eso. Arrepentimiento no es una cosa nueva que tú puedas oír ahorita. Es lo que se conoce como metanoia. Lo que significa, una de las cosas es demoler las estructuras. Ese es el significado de metanoia. Metanoia. Demoler las estructuras pensantes que poseemos. Y lo primero que sucede en la salvación es la demolición y la destrucción de esos pensamientos del sistema terrenal y de la cultura. Como lo dice 2 de Corintios capítulo 10, 4 y 5. Derribar y destruir y llevar cautiva todos los pensamientos para poder edificar. Dice Filipenses 4, versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Pablo decía que toda su manera de pensar estaba equivocada, y recordemos que Pablo también fue un fariseo. Recordemos que Pablo tenía, del concilio del Sanedrín, tenía cartas para ir a matar a la iglesia cristiana que predicaba sobre Jesús, porque él pensaba que estaban mal, que eran gente mala, que tenían que ser castigados porque no estaban haciendo conforme a la ley de Moisés. Entonces Pablo, con todo su conocimiento bajo los pies de Gamaliel, dice: todo lo que yo pensaba, todo lo que yo estudié, todo lo que aprendí de las diferentes culturas, todo me estoy dando cuenta que mi forma de pensar estaba equivocada, como Nicodemo. Toda mi forma de pensar estaba equivocada por completo y que necesitaba salvación. Por eso, cuando en el libro de los Hechos, capítulo 8 y 9, que habla del encuentro de Jesús con Pablo o Saulo de Tarso y lo derriba del caballo, ahí le viene el entendimiento de que necesitaba salvación. Inmediatamente dice Saulo, que en ese tiempo se llamaba Saulo, todavía no se llamaba Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Él entendió que toda su manera de pensar y todo lo que había hecho estaba completamente equivocado, que necesitaba salvación, conversión. Y si algo sabemos es que Pablo era una persona bien preparada y que se sabía la Biblia muy bien, como el mejor de los discípulos de Gamaliel. Eso nos da a entender a nosotros que todo nuestro conocimiento y nuestro saber de nada nos va a servir. Porque todo lo que sabemos y todo lo que aprendemos en este sistema terrenal llamado mundo, todo está dentro del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual comió Adán y Eva. Pero había otro árbol en el huerto llamado el árbol de la vida. Y de ese árbol de la vida es el Cristo, del Padre. Entonces, de ese árbol de la ciencia del bien y del mal que comió Adán y Eva, el fruto, de eso está alimentada la sabiduría y los pensamientos de toda la humanidad desde Adán y Eva. Y eso no es una forma equivocada de pensar y de vivir, que necesita ser transformada y cambiada cuando comemos del árbol de la vida, que es Cristo. Él se convierte en el árbol de la vida cuando tú y yo lo aceptamos. La conversión es comer de ese árbol de la vida como fue desde el principio. Ese árbol de la vida lo menciona Génesis y también lo menciona Apocalipsis. El árbol de la vida es cuando tú y yo aceptamos el regalo de la salvación y aceptamos
ese regalo que Dios nos dio para darnos vida eterna. Dice San Juan 3:16, el texto que conocemos todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna proviene del árbol de la vida que también estaba en el huerto del Edén. Entonces, cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido del árbol de la ciencia y del bien y del mal, sus pensamientos se transversaron, se torcieron y ya no fueron los pensamientos de Dios. Entonces dice Dios, pueden hacerse eternos con ese pensamiento, saquémoslos del Edén, saquémoslos del huerto para que no coman del árbol de la vida y tengan eternidad. Entonces tú y yo tenemos eternidad por el árbol de la vida que es Cristo. Por eso San Juan 3:16 habla de eso, para que tengamos vida eterna. Entonces, vida eterna es nuestro cuerpo ahorita natural, carnal, tendrá una caducidad en esta tierra de 70, 80 años y algunos podrán llegar a vivir más, 90, 100 años. Pero, ¿qué pasa después de que se va el aliento de vida de cada uno de los seres, de cada una de las personas? Sigue la eternidad. Entonces, nosotros tenemos derecho a esa eternidad a través de Jesucristo. Por eso Jesús dice, de cierto os digo, o sea, ha llegado el entendimiento de los misterios de la palabra revelada para que tú sepas que puedes tener eternidad. Y la eternidad viene por aceptar a Cristo en tu corazón y convertirte de lo que se adquirió en el huerto del Edén, del árbol de la ciencia de bien y el mal. Cuando tú cambias tus pensamientos, entonces por eso comemos la palabra, porque la palabra es el árbol de la vida. Espero que usted me haya entendido este tema de hoy. Entonces, las palabras que yo hablaba la semana pasada tienen sentido cuando tú comprendes y sometes todo a la voluntad de Dios. Tus palabras deben de ir cargadas de gloria. Tus palabras deben de ir cargadas con sentido de vida. Y solamente tus palabras pueden llenarse de vida cuando leemos la palabra de Dios y reactivamos nuestro espíritu que murió y resucitó cuando Cristo vino a nacer en nuestro corazón. Y ahora hay que alimentarlo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a conectarnos al cielo para poder bajar la palabra revelada y dar a manifestar el reino de los cielos en esta tierra, que es la cultura del reino de Dios. Cuando lo hacemos, entonces tenemos un entendimiento. Y voy a repetir el concepto de entendimiento que les traje porque me gustó bastante. Me gustó el que da la Real Academia Española y el que les doy después. Fíjense, la Real Academia Española dice, potencia del alma, en virtud de la cual la persona concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. Eso lo dice la Real Academia. Y el de entendimiento, según el concepto que yo traigo aquí, es un proceso superior del pensamiento que nos permite descubrir algo que estaba afuera, que no estaba a nuestro alcance y que cuando ya lo encontramos nos conduce a un nivel de comprensión diferente que se refleja en nuestra forma de actuar y de vivir. Y que también el entendimiento nos relaciona con la sabiduría, nos relaciona con la inteligencia y la capacidad de actuar conforme la voluntad de Dios. Entonces, si yo entiendo, si realmente yo entendí, todo lo que haga va a agradar a Dios y va a ser conforme a su voluntad. Pero si no entendí las cosas como Dios quiere, estoy entendiendo lo que dice el sistema terrenal. Y estoy agradando a Satanás, a la tierra, a los que viven en esta tierra, pero no a Dios. Y usted y yo hemos nacido, hemos venido a este mundo
para agradar a Dios. Entonces nosotros decidimos con nuestra comprensión si realmente queremos tener ese entendimiento de Dios. Es un proceso mental que tiene que cambiar. Recuerdo que en los primeros congresos que venía la hermana Isabel, hablaba de los pensamientos. Y qué importante es que tus pensamientos realmente los puedas cambiar. Eso es lo primero que hace Dios. Me recuerda el pasaje de Saúl, cuando Dios lo escogió como rey, el primer rey de Israel. Cuando le dice todas las instrucciones, el profeta Samuel le dice, y Dios te va a dar las armas y te va a acontecer que Dios está contigo y tú vas a ser el rey cuando te pasen estas cosas. Y lo primero que pasa es, le da una lista, encuentra las armas, se va con los profetas, profetiza con los profetas, y dice ahí en el libro de Samuel, y cuando hayas estado con los profetas y profetices, entonces serás mudado, que es cambio de mentalidad, que esa es la conversión. Serás mudado en otro hombre. Y entonces cuando tú y yo entendemos, realmente nuestros pensamientos son mudados, no a los que teníamos, sino a los pensamientos conforme Dios quiere que estén en nosotros. Todo es de acuerdo a tu libre albedrío y tu toma de decisiones. Dios no puede hacer nada en contra, tú tienes que querer cambiar. Tú tienes que pedirle a Dios, cambia mis pensamientos todos los días, que no se me atraviesen los míos antes que los tuyos. Que seas tú primero en los pensamientos que lo que yo determine hacer. Eso es lo que debemos de orar en esta tarde. Así que yo le voy a pedir que me acompañe a orar ahí en su casa, ahí en el carro, ahí en el trabajo donde usted está. Si no lo puede hacer de manera que lo oiga, en su mente hágalo. Señor, en esta tarde te damos gracias por esta palabra, que en este mes de la Biblia queremos tener un entendimiento de lo que usted quiere hacer con cada uno de nosotros. Entendimos que las palabras son muy importantes, pero también hay que comprender esas palabras que decretamos, que hablamos, que decimos, que realmente tenga ese conocimiento cada uno de nosotros para poder lanzar una palabra con un entendimiento mayor. Que cada palabra que hagamos o digamos, realmente cambiemos la historia de nuestra vida y cambiemos la historia de los que están a nuestro alrededor. Yo te doy gracias por cada uno de los amigos, de los hermanos que nos escuchan, de toda la audiencia de la UASA, el 97.3, y también la audiencia de Jesucristo Rompiendo Límites. Y donde vaya a escucharse esta grabación, que usted bendiga a cada oyente y que le añada en esta tarde las cosas que todavía necesitan cambio y que nos ayude a comprender cada una de ellas como ese proceso mental, cambiar los pensamientos del sistema, realmente quitar todo lo que recibimos de Adán y Eva por haber comido de ese fruto, de la ciencia del bien y del mal, y realmente llenarnos de esa palabra del árbol de vida que es usted. Le damos gracias en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y usted dice allá, amén. Gracias, hermano Miguel González. Dice amén. Samuel, gracias, Samuel. Y cada uno de los que están escuchando, el hermano José Luis, la hermana Rosa Torres y Adriana, la familia, gracias. Y todos los que nos escucharon, Daniel. Vamos a poner tu canto, Daniel. Espero que todavía estés ahí. Vamos a poner el canto de despedida para Daniel. Se lo prometí a Daniel, el de Tejones, dánzale al que vive. Ahorita va a salir tu canto, Daniel. Gracias por habernos acompañado. Y si no está Daniel, pues los otros Danieles, ¿verdad? que se quedaban escuchando. A ver, ¿eres ahí? Dice la hermana Rosa Torres, gracias por la enseñanza, amén. Elsa García, también, Adriana. Y ahí va el canto para Daniel, dánzale al que vive, y con ese canto nos despedimos. Recuerde que tenemos nuestro culto infantil este sábado a las 5 de la tarde y el domingo nuestra reunión general.